Si usted es miembro de nuestra iglesia y está pasando alguna necesidad, por favor, no dude en comunicarse con nosotros, que vamos a estar para servirles. Vamos a ir a nuestras Biblias. Abra la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 17. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Si está acostado, hermano, deje la flojera, levántese. Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 17. Dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Lean conmigo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Es interesante, hermanos, ver la parábola del hijo pródigo, que es una de las más bellas parábolas de este evangelio, y que expresa, hermanos, más efusivamente la misericordia de nuestro gran Dios sobre un pecador arrepentido. Nos sobra razones, hermanos, para a los que dicen que esta es la historia breve más maravillosa del mundo, la historia del hijo pródigo. Ahora, personalmente pienso que el título no es correcto. Recuerde que los títulos no fueron inspirados por Dios, fueron añadidos por algunos rabinos, así que los títulos no son inspirados por Dios. Y no pudiera dársele como una relevancia al pecado de este hijo. Yo pienso que el mejor título para esta parábola sería el Padre amante o el Padre misericordioso. Yo creo que sería lo mejor. Esta parábola, hermanos, ha inspirado a muchos de nosotros los predicadores para transmitir muchos mensajes. Pero en estos tiempos, hermanos, de pandemia, donde el diablo ha engañado a muchos cristianos y los ha alejado de Dios, Dios me ha inquietado a en este día predicarles un mensaje que he titulado: ¿en la casa del Padre o en la casa del cerdo? Quiero predicarles este mensaje que he titulado: ¿en la casa del Padre o en la casa del cerdo? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento tan especial, y te pido que por favor tú bendigas este tiempo. Mi Dios, que como he estado orando por varios días, que puedas usar este mensaje, tu poderosa palabra, para atraer a los pecadores a ti. Te ruego que haya conversiones en esta hora, que también haya puedan haber hijos tuyos siendo restaurados, que puedan ser vueltos a la comunión contigo, que tomes el control e inquietes a muchos más en estos momentos a escuchar este mensaje, y que este mensaje no se olvide y también se pueda compartir a otras personas que yo sé que lo necesitan, no porque yo lo predique, sino porque está en tu palabra. Ayúdanos, Señor, dame la habilidad, la llenura de tu Espíritu Santo, el denuedo para darme las palabras correctas, necesarias para aplicar e interpretar
tu bendita palabra correctamente. Gracias, Señor, te doy. Oro para que tu nombre sea glorificado, las almas perdidas sean salvas y tu iglesia sea avivada, sea edificada, sea fortalecida, sea bendecida. Que al final de todo, Señor, nos podamos humillar ante ti, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Esta parábola, juntamente con las otras dos que aparecen en el Evangelio de Lucas, nace, hermanos, por el resultado de la censura de los fariseos y los escribas que estaban haciendo para murmurar del Señor Jesús, porque Él estaba comiendo y acogía a los pecadores y con los pecadores. La respuesta de esto, Cristo pronuncia estas tres parábolas. Cristo articula en Lucas las tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y esta parábola que se ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Las tres, hermanos, son el resultado de la mala actitud de los escribas y fariseos a la acción, a la obra y al amor del Señor Jesucristo para con nosotros los pecadores. Los tres, con desarrollo distinto, tienen la misma finalidad. La misión, hermanos, de estas parábolas era el deseo y el gozo del Señor Jesucristo por salvar a los pecadores. Si hay algo que yo veo en la Biblia, es ese amor, es esa pasión, es ese deseo por Dios a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y la obra convencedora del Espíritu Santo por salvar a los pecadores. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar, Él vino a buscarle, Él vino a salvar lo que se había perdido. La parábola del Hijo Pródigo es una de las más bellas historias del Evangelio y que expresa más efusivamente la misericordia de Dios sobre el pecador arrepentido. Según la ley judía, hermanos, ya entrando un poco más en el pasaje, un padre no podía repartir sus bienes como quisiera. Según el libro de Deuteronomio capítulo 21 y el verso 27, el primogénito, es decir, el hijo mayor, tenía que recibir 2/3 partes y el segundo el resto. Ahora, no era raro que se repartiera la herencia antes de morir el padre, especialmente si éste quería retirarse de la dirección del negocio. Pero había una innegable dureza en la actitud de los hijos. Dice la Biblia en el versículo 2: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Es interesante que el padre de familia aquí le repartió los bienes, no solamente al hijo menor, a los dos, dice, y les repartió en plural. Es interesante ver esto porque no se centra únicamente en el hijo menor la historia, sino también en el hijo mayor. Pero había una dureza, había una actitud incorrecta en el hijo menor también. Lo que él dijo es: venga, padre, dame lo que me corresponde de todo lo que tienes, como si él estuviera diciendo, en otras palabras, lo que va a ser mío, démelo de una vez, porque de todas maneras va a ser mío cuando muera. En otras palabras, él también estaba deseando que su padre se muriera. Qué triste ver hoy en día algunos hijos comportándose de una manera injusta con sus padres. Ahora, el padre no discutió esto. Mire, el padre, la sabiduría que Dios le dio. El padre sabía que la rebeldía de su hijo no iba a ser curada sin que él aprendiera una lección. El padre no discutió con su hijo. Sabía que si su hijo iba a aprender, tenía que aprender por las malas. Sabe que muchas veces nosotros, y la mayoría de veces, nosotros no llegamos a Cristo a las buenas, ¿cierto? Llegamos a las malas. Ahora, él accedió a su petición y dice ahí que le repartió los bienes en el versículo 12. Así que cuando él accedió a su petición, sin perder el tiempo, el hijo reunió
el producto de todo lo que le correspondía, parece que lo cambió por dinero y se marchó de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que lo gastara todo y acabó, hermanos, en una desgracia. Mire lo que dice. Versículo 13. No muchos días después, fue rápido. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Mire lo que dice. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira hasta dónde llegó este hombre. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? Para que apacentase cerdos. Se fue a vivir a la casa de los cerdos este hombre, después de haber vivido en la casa de su padre. Él acabó cuidando cerdos, un trabajo prohibido para los judíos. Entonces le dirigió, hermanos, a una humanidad pecadora. El mayor cumplido de la historia fue que él volvió en sí. Jesús creía, hermanos, que mientras que una persona está lejos de Dios, va a vivir una vida desgraciada. No es lo mismo que vivir en la casa del Padre. No hay algo mejor que estar en la casa del Padre. No hay algo más triste. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El problema de muchos cristianos, y aplicándolo ahora a los cristianos, es que algunos no piensan que pueden vivir separado de él. Por eso Dios permite. Por eso el Padre le dio los bienes para que se fuera y se diera cuenta lo duro que es vivir en la casa del cerdo. Solamente, hermanos, cuando una persona emprende el regreso a casa es que conoce la bendición. No es justo que se conozca como la historia del hijo pródigo, como dije, porque el hijo no es el héroe de la historia. No, el hijo es la tristeza, la vergüenza de la historia. Aquí el protagonista, aquí el héroe es el Padre, porque nos habla más del amor del Padre que del pecado del hijo. Literalmente esta parábola, aunque con algunos elementos alegorizantes, todos los elementos de esta parábola nos llevan a pensar y a desarrollar en nuestra mente, hermanos, el gran amor de Dios para con el pecador y el deseo que Dios tiene, la solicitud de Dios por el pecador para perdonarlo. Dios quiere perdonarlo, Dios quiere restaurarlo, Dios quiere ayudarlo, pero el hombre no se deja. Es evidente que este padre de la parábola es Dios mismo. Siempre Dios dispuesto y gustoso para perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador al seno de su hogar. Este tema de ganar almas no es un tema de nosotros los bautistas fundamentales. No, es un tema que nace y arde en el corazón de Dios. Esta parábola refleja que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El tema central, como en las otras dos parábolas, es decir, la oveja perdida y la moneda perdida, se desbordan en el cielo, hermanos. Y hermanos, estas dos parábolas de este capítulo, el tema central es el gozo de Dios, que se desborda cuando un pecador se arrepiente. Cada vez que hay un pecador que se arrepiente, Dios se goza, Dios se alegra. Qué bendición por las visitas, qué bendición por los bautismos que vamos a tener hoy, qué bendición por más de 660 personas que esta semana recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero ¿a quiénes representan los hijos? ¿Quién representa al hijo mayor y quién representaría al hijo menor? Es seguro que el hijo menor estaba alegóricamente representado por los publicanos y por los pecadores, ya que estos eran gentes que no se preocupaban por la religión, sino estaban perdidos. El hijo mayor, ¿a quién representa?
Muchos de los comentaristas han pensado que el hijo mayor representa a los fariseos, a los religiosos. Contrapuestos en la parábola, hermanos, se iban en contra de la salvación, iban en contra del ganar almas, iban en contra, son aquellos que van en contra de la obra misionera, que van en contra de los pecadores, de los publicanos, cuyos grupos se plantea el problema. Y la temática de estas parábolas siempre enfoca al fariseo que va en contra de que la obra de Dios avance. De ahí que hay muchos que representan a ese hijo mayor, que se molesta cuando la gente salva, que se molesta cuando se piden ofrendas para invertir en los misioneros, que se molestan cuando se habla de ganar almas, que no volvieron a ganar almas. Ahí el hijo mayor puede representar a todos ellos, a esos fariseos que en su prejuicio e indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían, no querían que ellos fueran salvos, como Dios le dice a ellos que ni entran ni dejan entrar. Ahora, ¿en la casa del Padre o en la casa del cerdo? ¿Dónde quiere usted vivir? Veamos algunas cosas, algunas características en este pasaje que se encuentran en la casa del Padre y en la casa del cerdo. Y mi consejo obviamente es que usted pueda vivir en la casa del Padre. Ahora, hay algunos que piensan que están viviendo en la casa del Padre, pero no se han dado cuenta que están viviendo en la casa de los cerdos. Miremos algunas características. Vaya a su Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, dice la Biblia, en la casa de quién? De mi Padre tienen ¿qué? Abundancia. Abundancia de pan. En la casa del Padre, hermanos, en estar en la comunión con Dios, estar en la voluntad de Dios, estar andando como Dios quiere, eso tipifica estar en la casa del Padre. Hermoso ver que en la casa del Padre, este hombre ya viviendo en la casa de los cerdos, él recordaba las bendiciones de estar en la casa del Padre. Él decía que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Qué bendición, hermanos. Ay, es lo que el Señor dijo: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe, hermanos? Una de las características de la casa del Padre es que en la casa del Padre hay abundancia. Y no se refiere solamente a lo económico, no. Hay abundancia de gozo, hermanos. Hay abundancia de paz. Hay abundancia de amor. Hay abundancia de perdón, hermano. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay llenura. Hay alegría. Qué bendición, hermanos, que en la casa tenemos abundancia de pan. Yo le pregunto, ¿tiene usted abundancia? Porque a lo contrario, en la casa del cerdo dice el texto: y yo aquí perezco de hambre. ¿De qué habla eso, hermanos? Habla, hermano querido, de una vida triste, de una vida amargada, inclusive en lo económico. Yo no sé, hermanos, pero la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si hay un tiempo en lo cual en mi casa, hermanos, por la gracia infinita de mi Dios, si hay un tiempo en que más hemos comido, es en este tiempo de pandemia, hermanos. Algunos hermanos que habitan en la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, ahí están gorditos. Pero aquellos que están viviendo en la casa del cerdo, lo único que se le escucha es: estoy en una situación económica grave, estoy en una necesidad. Mire mi familia, mire mis hijos cómo están, pastor. ¿Sabe por qué? Porque usted está viviendo en la casa del cerdo. En la casa del cerdo hay hambre. En la casa del cerdo el ladrón no viene sino para hurtar, viene para matar y viene para destruir. La casa del cerdo es un lugar donde hay necesidad. Dice que él perecía de hambre. En la casa del cerdo hay humillación. Pero, hermanos,
¿qué más hay en la casa del Padre? Mire lo que dice aquí en el versículo 22. Dice la palabra del Señor aquí: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hermano, en la casa del Padre hay provisión para todos. Qué bendición que la Biblia dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando usted viene a la casa del Padre, hay bendición. Dice que sacó el mejor vestido para vestirle, puso un anillo en su mano y calzado a sus pies. ¿Sabe, hermanos, que estos son alegorías que tienen una representación en la salvación? En la casa del Padre hay honor, porque en la ropa representa honor. La ropa representa la salvación. Dice Isaías que Él nos vistió con vestiduras de salvación. Hay honor, hermanos. ¿Recuerda cuando el endemoniado gadareno fue salvo? ¿Recuerda que antes de ser salvo dice que él habitaba en los sepulcros? Una vida miserable, una vida con los muertos. Dice que se golpeaba, el pecado lo destruyó, el diablo acabó con su vida. Pero cuando él fue salvo, cuando el endemoniado gadareno volvió, él vino a la casa del Padre. Dice la Biblia que salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido. Esto habla de honor. Una persona sin vestido habla de vergüenza. La Biblia habla hablando de una ramera, dice que venía vestida de ramera en Proverbios 7. Eso se refiere que una persona sin vestido habla que no tiene honor. Pero dice aquí, hermano, cuando usted y yo somos salvos, Él nos recibió como sus hijos. Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. En la casa del Padre hay honor. En la casa del Padre Él nos ha hecho sus hijos. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué privilegio a estar en la casa del Padre, hermanos. No cambiaría nada de ese cochino mundo, de la casa del cerdo, por estar viviendo en la casa de mi Padre. ¿Está usted en la casa del Padre? En la casa del Padre tenemos el mejor vestido. Habla de honor, habla de salvación, pero no solamente en la casa del Padre hay honor. Dice la Biblia ahí que sacó el vestido y le vistió. Y dice: y poned un anillo en su mano. El anillo en la mano es símbolo de autoridad, porque el que una persona le diera a otro el anillo era como darle el poder notarial. Usted puede mirar en el Antiguo Testamento como cuando el rey Asuero le dio el rey a Mardoqueo y él tenía la autoridad de sellar los edictos. ¿Sabe, hermanos? En la casa del Padre hay autoridad. Dios nos ha dado autoridad, hermanos. ¿Sabe que cuando estamos en el pecado, el pecado nos humilla? El pecado nos avergüenza. No tenemos autoridad en la casa, no tenemos autoridad como cristiano. La gente se burla de nosotros. Cuando un cristiano se aparta de Dios, pierde la autoridad, pierde ese privilegio. Dice la Biblia que Él nos dio, cuando vino el Espíritu Santo, Él nos dio poder. Por eso cuando una persona se aparta de la casa del Padre, pierde poder, pierde autoridad, deja de ganar almas, deja de hablar del Señor, deja de enseñar la Biblia, no lo respeta nadie. Pero en la casa del Padre hay autoridad. Qué bendición, hermanos. En la casa del Padre Él nos pone su anillo. Él dice: este es mi hijo, a él lo he redimido. Qué bendición que ahí hay respeto, hay honor, hay autoridad. Pero no solamente en la casa del Padre había honor, había autoridad. Pero mire qué más hizo el Señor con este hombre: calzado
en sus pies. ¿Sabe, hermanos, que los zapatos distinguían a los hijos de los esclavos? Ningún esclavo usaba zapatos, ninguno. Cuando él era libre, se caracterizaba por ponerse zapatos. Solo los hijos debían llevar zapatos. Esto indica, hermano, la completa restauración a la condición como hijo. ¿Sabe, hermanos? Una cosa es ser un esclavo y otra cosa es ser un hijo. Un hijo tiene privilegios, ¿o no? Un hijo tiene un acceso directo al padre. Hermano, yo no sé, pero gente viene a golpear a mi casa todos los días. Estoy ocupado, estoy estudiando, estoy trabajando o estoy simplemente durmiendo. Y yo no puedo atender a todos. Pero si viene alguno de mis dos hijos, tocan, entran, yo les voy a recibir. ¿Sabe por qué? Porque son mis hijos. En la casa del Padre, hermanos, hay restauración como hijo. Hay beneficios. Hermano, qué bendición. Usted se esfuerza como padre para darle lo mejor a sus hijos, ¿sí o no? En la casa del Padre tenemos beneficios. Nuestro Dios nos provee. Dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿no nos dará todas las cosas? Sino si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? En la casa de mi Padre, hermanos, hay beneficios. En la casa de mi Padre tenemos bendiciones especiales. Yo no cambiaría la presencia de Dios, la oración, por estar revolcándome con los cerdos. Pero en cambio, en la casa de los cerdos, dice el versículo 15, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Era la peor clase de degradación imaginable para los judíos. Ellos consideraban a los cerdos como animales impuros, hermanos. Levítico capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia. Levítico 11:7 dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. La peor degradación, vivir en la casa del cerdo, vivir apartado de Dios, vivir apartado de la comunión con Dios, vivir alejado de la Biblia, de la oración, del servicio a Dios, es vivir como los cerdos, es vivir con los cerdos, es vivir en la suciedad, es vivir en la inmundicia. Dice el versículo 16 que él deseaba llenar su vientre ¿de qué? De algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas se utilizaban para alimentar a los cerdos y no eran aptas para el consumo humano. Pero era tanta la bajeza, era tanta la degradación de este hombre en el pecado, en la maldad, en la inmundicia, que sabiendo que en la casa de su padre hay abundancia de pan, hermanos, él estaba deseando comer la comida de los marranos. Usted puede mirar hasta dónde llega esta condición. La condición era horrible. Así vivía él. Ahora así viven muchos hoy en día, sabiendo que en la casa de su Dios, en la casa de su Padre hay abundancia de pan. Ellos prefieren mendigar allá afuera el amor del mundo, desean mendigar en la amistad de un inconverso. Eso es como desear las algarrobas, la comida de un triste cerdo, a sabiendo que en la casa de su Padre, en la casa del Rey, hay comida en abundancia. Usted no tiene por qué estar mendigando las algarrobas del diablo cuando en la casa de Dios hay bendición, hermano. ¿Qué hace en el mundo? ¿Qué hace escuchando la música mundana? ¿Qué hace andando con los inconversos en el pecado? A sabiendas que el camino de la santidad es el mejor camino. ¿Sabe que aquí dice que nadie le daba? Ni siquiera él se podría mantener con limosnas. Su situación no podría ser más angustiosa. Por esta razón simboliza al pecador alejado de Dios.
que no puede salir de su situación por sus propios medios. Él, dice ahí la Biblia claramente, que él deseaba llenar su vientre, tanta necesidad. ¿Sabe, hermanos? En la casa del cerdo hay necesidad. En la casa del cerdo hay desesperación. En la casa del cerdo, hermano querido, hay angustia. Hermano, en la casa del cerdo no hay solución. Es en la casa del Padre. Yo le pregunto, ¿en la casa del Padre o en la casa del cerdo? ¿Dónde prefiere usted vivir? Muchos han decidido, hermanos, vivir en la casa del cerdo. Dice el versículo 17 de nuestro texto: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire cómo ese hombre en esa situación, mire, hay muchos jóvenes, mujeres, hombres rebeldes que no saben que en la voluntad de Dios tenemos protección. No saben que en la casa de mi padre hay bendición. Y al igual que este hombre pensaba que en la casa del cerdo le iba a ir bien. Algunos piensan que abandonando la iglesia, algunos piensan que apartándose de Dios le va a ir bien. ¿Y sabe? Si usted tiene un hijo rebelde que está viviendo en la casa del Padre, que está en una iglesia que Dios le bendice, que Dios le protege, que Dios le guarda, y si su hijo quiere irse para la casa del cerdo, hermano, déjelo. Aquí dice que él lo dejó, ¿o no? Déjelo, porque es hasta que está con los cerdos, hasta que está en esa situación, que él vuelve en sí. Antes no. Hay muchas personas que uno no puede evitar. Hay muchos cristianos que escuchan los mensajes cada día y ellos piensan que se está perdiendo algo grande de allá del mundo. Hermano, usted no se está perdiendo nada de la cochinada de la casa del cerdo. El mundo es la casa del cerdo. ¿Ha entrado usted a la casa de un cerdo? Algunos dirán, sí, en mi casa. Pero literalmente ha ido usted a el olor, el desespero, la angustia, la pudrición. Es horrible vivir en la casa del cerdo. Y hay personas que viven en la casa del Padre y se quieren ir a visitar. Que se vayan. Déjenlos que estén allá. Déjenlos que crezcan espinos y cardos alrededor de él. Y se dé cuenta, mire, es en esa condición. Muchas veces cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos, cuando todo se lo ponemos a la mano, ellos, esa actitud, esa situación los destruye a ellos. A veces es bueno que pasen por un momento a la casa del cerdo y se den cuenta cómo se sufre. Déjelos, hermanos, déjelos que si quieren irse para la casa del cerdo, que se vayan, que se larguen, que vayan, coman algarrobas, que vayan, pidan limosna, que vayan, estén ahí suplicando ayuda. Y allí es cuando ellos van a decir, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira, hermano, si por la gracia de Dios, hermano, hermana, jovencito, jovencita, usted nunca ha ido a la casa del cerdo, como su pastor le digo, no es necesario que se acerque allá. En la casa del Padre hay abundancia de pan. Sin embargo, en la casa del cerdo, allí perecen hambre. No vaya allá. Hermano que está sirviendo en la casa de su padre, quédese aquí. Porque si usted no quiere servir a Dios en la casa de su padre, allá hay una casa del cerdo donde lo van a obligar a servir por miserias. Es mejor que se quede en la casa del Padre. ¿Qué más hay en la casa del cerdo, hermanos? Versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Qué dice? Viviendo perdidamente. Note algunas palabras importantes.
se fue lejos. Él decidió irse. El padre no lo estaba echando. No, las circunstancias estaban bien. Él decidió ir a la casa del cerdo. Y dice que lejos. La característica, hermanos, de vivir en la casa del cerdo es que usted está viviendo lejos de la casa de Dios. Usted no se congrega, usted no lee la Biblia, usted está viviendo lejos en una provincia apartada. Ahora, usted que está escuchando esto, Dios quiere que usted vuelva a la casa del Padre. Y no solo eso, dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un desperdicio, hermanos. Estar en la casa del Padre es aprovechar las bendiciones de Dios. Es estar en el instituto bíblico y aprovechar el tiempo a aprender la Biblia, aprender todo lo que se nos enseña para servir. Eso es aprovechamiento. Pero alguien que se toma la decisión de irse lejos a la provincia apartada, a no volver a la iglesia, a negarse a estar en los cultos, a negarse a seguir a Dios, ese tiempo que usted está allá, está desperdiciándolo. ¿Qué es desperdiciar, hermanos? Echar a perder esos días, meses o años que usted está viviendo en la casa del cerdo. Es un desperdicio. Usted se va a dar cuenta que no hizo nada, ni a nivel espiritual, ni a nivel económico, ni a nivel espiritual. Usted no avanzó nada, se quedó ahí, desperdició su vida, desperdició su tiempo, desperdició su salud, desperdició su fuerza, desperdició su dinero, desperdició todo. En la casa del cerdo es un desperdicio, hermano. Hermano, yo no sé usted, pero yo he estado en la casa del cerdo y no me ha ido bien, no ha avanzado. Se desperdició mi salud, mi columna, mis ojos. Se desperdició el dinero, quedé en bancarrota. Se desperdició mi familia, casi se alejan de Dios. Pero qué bueno un día volver a la casa del Padre. ¿Sabe que los que hemos estado en la casa del cerdo y volvimos a la casa del Padre, no queremos salir de allí? Así que si usted no ha tenido esta experiencia, quédese en la casa del Padre, porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Qué más hay en la casa del cerdo? Dice que vivió perdidamente. No solo desperdició sus bienes, no solo desperdició su vida, sus fuerzas, su juventud, su salud, su dinero con extravagancia, sino que también se abandonó con desenfreno a la inmoralidad. Vea el versículo 30. Dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con qué? Con rameras. En la casa del cerdo hay inmoralidad. En la casa del cerdo hay adulterio, hay fornicación, hay embarazos no deseados. En la casa del cerdo hay enfermedades venéreas. En la casa del cerdo hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay música incorrecta. En la casa del cerdo hay reggaetón. En la casa del cerdo hay rap. No hay algo más sucio y más cochino que escuchar esas aberraciones de ruido, porque no son música. En la casa del cerdo hay rancheras, hay vallenatos, hay salsa, hay merengue. En la casa del cerdo hay inmoralidad, viviendo perdidamente. La palabra griega que se usa aquí para perdidamente significa disoluto. Alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. En la casa del cerdo hay cigarrillo, hay marihuana, hay perico, hay pegante. En la casa del cerdo hay una inmundicia. En la casa del cerdo hay peleas, hay discusiones, hay inmundicia, hay infidelidad, hay golpes. En la casa del cerdo viven perdidamente. No por algo el apóstol Pedro usó la casa del cerdo para referirse a los falsos cristianos. Segunda de Pedro capítulo 2, dice la Biblia: hay muchos inconversos. Estar en la casa del Padre es estar en salvación, es estar en seguridad. Pero muchos les fastidia la casa del Padre. Hermano, escuche.
El cerdo no le gusta vivir en una casa del Padre. Al cerdo le gusta revolcarse en el cieno. ¿Sabe usted por qué no le gusta estar en la casa del Padre? ¿Sabe? Porque usted no es hijo, es cerdo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. Segunda de Pedro 2:2. El puerco vuelve a su, dice, el perro vuelve a su vómito. Y lean conmigo, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Saben quiénes? Segunda de Pedro 2:22 estamos. ¿Saben quiénes aman la casa del Padre? ¿Sabe? Sus hijos. ¿Sabe quiénes aman la casa del cerdo? Los cerdos. En la casa del Padre o en la casa del cerdo. ¿Dónde prefiere vivir usted? En la casa del cerdo. Muchos han estado en la iglesia, muchos se han sentado en las bancas de esta iglesia, muchos han tomado una Biblia, han ganado almas, muchos han experimentado, como dice Hebreos capítulo 6, dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, pero recayeron. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos, pastor? Pero si predicaban, pero si tocaban un instrumento, pero si eran líderes, ¿qué pasó con ellos? Segunda de Pedro 2:20 lo enseña. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente sí, habiéndose en ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento. Aquí no habla que ellos nacieron de nuevo, no. Ellos conocieron por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice, enredándose en otra vez, en ellas son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué les sucedió a ellos? Ellos nunca se convirtieron. Ellos eran puercas lavadas que vinieron a la iglesia y sí, se alejaron, se escaparon de las contaminaciones del mundo por un tiempo. Ellos conocieron la Biblia, hasta recibieron un diploma, una Biblia, se bautizaron, recibieron enseñanza bíblica, hasta fueron a ganar almas, hasta dieron diezmos y ofrendas, pero hoy están viviendo en la casa de los cerdos porque nunca fueron hijos, siempre fueron cerdos, pero fueron cerdos lavados. Que vuelven a su cieno, que vuelven, dice la Biblia, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelven a revolcarse con los mundanos, vuelven a revolcarse en poniéndose en las hermanas pantalones, poniéndose sus escotes, poniéndose minifaldas. Los hombres empiezan a ponerse en aretes homosexuales. No fue que fueron hijos de Dios, sino que fueron puercas lavadas que volvieron a su porquería. En la casa del cerdo. ¿Por qué están en la casa del cerdo? Porque ellos decidieron rechazar a Cristo en su corazón. Porque ellos profesaron conocer a Dios, pero con sus hechos le negaron, haciéndose en reprobros y abominables en cuanto a buena obra. El apóstol Pedro comparó la vida de muchos falsos cristianos como puercas lavadas que se revuelcan en el cieno. Qué triste ver hoy a falsos cristianos y algunos cristianos genuinos queriendo vivir, y algunos viviendo en la casa del cerdo. ¿Dónde está viviendo usted? Déjeme saber, o que usted sepa en dónde está viviendo. No diga que está viviendo en la casa del Padre cuando su vida es inmoral. No diga que está viviendo en la casa de mi Padre cuando usted está en la madrugada mirando pornografía.
No, usted está revolcándose en la cochera, usted está revolcándose en la marranera, donde vive la suciedad, donde hay inmoralidad, donde hay hambre, en una provincia apartada, donde está desperdiciando su vida, la vida de sus hijos, donde está acabando la vida de tanta gente. Es hora de que usted venga hoy a Dios y se convierta a Cristo, porque hay un Padre que le espera. Es triste también, vayamos a nuestro texto, en Lucas capítulo 15. Dice, hermanos, la Biblia en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Sabe, hermanos? Hay muchos como el hijo mayor. ¿Sabe? Que el hijo mayor se encontraba en la misma condición. Estaba cerca de la casa, no estaba en la casa, pero vivía igual de miserable que el otro hermano. Así hay muchos cristianos, hermanos. Muchos cristianos que viven cerca de la casa, sin compromiso. Viven en su vida inmoral. ¿Sabe? Ellos también están viviendo en la casa del cerdo, aunque piensan que están viviendo en la casa del Padre. Así que el hijo pródigo hizo algo. El hijo pródigo sabía lo que era vivir en la casa del Padre, pero él, por su necedad, decidió irse lejos a una provincia apartada. Dice que allí desperdició sus bienes perdidamente y llegó a vivir en la casa del cerdo. Y fue en la casa del cerdo donde él empezó a recordar, donde él vivía antes, donde él empezó a extrañar, donde él pensó a agradecer, donde él empezó, hermanos, y dice la Biblia en el versículo número 17: y volviendo en sí. Así es que el hijo pródigo decidió volver a casa, hermanos, y pedir que se le recibiera. Y mire cómo Dios lo había tratado. Mire Dios cómo había quebrantado su corazón. Mire cómo él se humilló y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él estaba dispuesto a que le recibieran, no como hijo, sino como uno de los que estaban en el nivel más bajo, los contratados para trabajar por días. Los esclavos corrientes eran en cierto modo miembros de la familia, pero los jornaleros se podían despedir de un día a otro. No eran parte de la familia. Él dijo: yo quiero volver, porque es que en la casa de mi padre estar en la voluntad de Dios es bueno. No importa que ya no tenga la misma condición, no importa que me dejen en un rincón. Yo quiero salir de esta condición. Yo quiero salir de la casa de los cerdos y yo quiero vivir al lado de mi padre, no importa que ya no sea como hijo. Mire, ¿sabe qué nos habla esto, muchacho? De que no hay algo más horrible que vivir en la casa del padre, del cerdo. Y no hay algo más hermoso que vivir en la casa del Padre. Este hombre extrañaba, este hombre anhelaba. Mire, hermano, que está bien con Dios. Este mensaje también es para usted. Usted que tiene el respaldo de Dios, usted que tiene el respaldo de su familia, usted que tiene el respaldo de esta iglesia, usted que tiene el respaldo de su servidor, para que siga predicando. Ni se le ocurra pensar en la casa del cerdo, porque va a perder privilegios. Yo quiero estar aquí, yo no quiero ser descalificado del ministerio. Por eso no quiero pensar ni siquiera en estar en la casa del cerdo. No quiero de ninguna manera, yo no anhelo eso, porque yo sé que es perder privilegios. Usted, predicador, dele gracias a Dios porque está predicando, pero que no sea descalificado de su posición, porque será botado a la casa del cerdo. Y no hay algo más hermoso que estar en la voluntad de Dios. No piense, hermanos, que estar en la voluntad de Dios es feo, es lo mejor.
Porque cuando usted ya no esté en esa posición y cuando usted esté bajo, cuando usted haya caído hasta lo más profundo, que llegue hasta los cerdos, usted va a anhelar un poco de lo que tenía antes. Usted va a anhelar. Y sabe, hermanos, es interesante que el hijo volvió a casa. Y según el mejor texto original, su padre no le dejó decir lo que había preparado de que le dejara quedarse como jornalero, sino le cortó antes. ¿Sabe? Dice en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sabe que el pecado avergüenza? El pecado humilla. Es decir, que él recuperó. Cuando dice el versículo 17, volvamos allí un momento, dice: y volviendo en sí. Oh, que si hoy algunos volvieran en sí, algunos que están viviendo en el pecado, en la maldad, en la inmundicia, en la casa del cerdo, que usted pudiera volver en sí. Es decir, recuperó la conciencia al darse cuenta de su pecado, a darse cuenta que todo eso le había dejado en bancarrota. Él pensó: no, ya lo hice, llevo todo el dinero que mi padre me da. Hermano, sin la bendición de Dios, todo lo que usted tenga en sus manos se vuelve maldición. Este hombre perdió todo y se dio cuenta que su pecado le había dejado en bancarrota. Usted piensa, hermano, que saliéndose de la voluntad de Dios, que siendo rebelde a sus padres, que siendo rebelde a Dios, le va a ir bien. No, tarde que temprano, dice la Biblia, el malo será castigado. Aunque cuando él comenzó, él no pensaba esto. El pecado le engañó, el diablo le engañó, su corazón le engañó. El pecado ya lo había destruido, lo había dejado hambriento, lo había dejado casi muerto. Y estando en esta condición, pudo pensar con mayor claridad. Hermano, es que cuando tenemos todo en la casa, es que cuando sus hijos y mis hijos tienen todo alrededor y no les hace falta nada, ellos no pueden pensar, ellos no pueden reflexionar, ellos no pueden recuperar la conciencia hasta que no estén mal, hasta que no estén destruidos, hasta que no estén enfermos, hasta que no estén embarazadas las muchachas, hasta que el muchacho no sea destruido por el pecado, hasta que no esté en la cárcel, hasta que no esté en el hospital con una puñalada, hasta que no le metan un tiro, hasta que no lo roben, hasta que no lo golpeen. Ellos no van a caer en sí. Él pensaba que le iba bien, hermanos, y estando en esta condición pudo pensar con más claridad. Al llegar a esta condición, se convirtió en el candidato para ser salvo. ¿Sabe? Es mejor entrar a la vida manco, o sin un ojo, o sin un pie, que ir al infierno completo. De ahí que si sus familiares, de ahí que si mis familiares, de ahí que si sus hijos o nuestros hijos no quieren venir a Cristo a las buenas, no hay otra manera que a las malas. Usted que me oye, que está haciendo caras y que alguien está orando por usted, el pecado le alcanzará. Y es allí cuando usted va a decir: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo, versículo 18, contempló con detenimiento lo que diría su padre, calculó el costo de su arrepentimiento. Él dijo: he pecado. Esto significa que él había hecho lo malo contra Dios. No solo se había dado cuenta de la miseria de su situación, sino también el arrepentimiento que él experimentó no fue producido por la situación que estaba, sino porque él entendió la gravedad de su pecado contra Dios y contra su padre. Y en el versículo 20 dijo: levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Él recupera aquí su conciencia, se dio cuenta que había pecado y vino a su padre. Y el padre, hermanos,
le vio, y el padre tiene que haberle estado esperando. Él estaba observando el camino, porque cuando vio a su hijo, cuando vio que su hijo estaba a una distancia considerable, él lo vio y lo recibió. Y cuando llegó, hermano, él le perdonó. Mire, pero el padre dice aquí, versículo 21, y el padre le dijo, y el hijo le dijo, o sea, el padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad. Ni siquiera le dejó terminar. ¿Sabe qué habla de esto, hermanos? De una infinita misericordia y de un amplio perdón de Dios. Yo no sé cuál sea su situación, pero si usted hoy viene a Dios con un corazón contrito y humillado, aún algunos que están engañados, mire, están viviendo en la casa del puerco y están tan tranquilos que están viviendo, que están pensando que viven en la casa del Padre, pero si su situación es horrible en su casa, es un infierno, hoy usted puede venir a Él y Él le va a recibir. Cuando el hijo llegó al Padre, le perdonó sin echarle nada en cara. Una vez alguien le preguntó a Abraham Lincoln cómo iba a tratar a los rebeldes sudistas cuando fueron derrotados y volviera a la Unión. Él esperaba que Lincoln hablara de venganza, pero solo recibió una respuesta. ¿Y sabe qué dijo? Los trataré como si nunca hubieran estado separados. Es maravilloso que el amor de Dios nos trate así, ¿no, hermanos? Cuando usted y yo venimos con un corazón contrito y humillado, Él nos recibe. Él ya mira la actitud de su corazón y Él lo recibe a usted y Él me recibe a mí como si nunca hubiéramos estado viviendo en la casa del cerdo. Es maravilloso. Hermano, para terminar esto, debemos darnos cuenta de que las tres parábolas de este capítulo no son sencillamente tres maneras de decir lo mismo. No, hermanos, hay diferencia. La oveja se perdió. ¿Sabe por qué? Porque naturalmente la oveja es un animal estúpido. No pensaba. Y sabe, y muchos se librarían de caer en pecado si pensaran un poco sobre el pecado y a tiempo. La moneda se perdió sin que fuera culpa suya, diríamos por accidente. Pero el hijo se perdió aposta. Él se perdió a sabiendas, volviéndose la espalda a su padre. Ahora, el amor de Dios manifestado a través de estas parábolas y manifestado a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, enviando a su hijo a morir por nosotros. El amor de Dios es tan grande que puede vencer la estupidez humana, las circunstancias que tantas veces influyen para mal, y hasta la consciente rebeldía de un corazón que decide abiertamente apartarse de Dios, porque Dios es amor. Y no se resigna a perder lo que Él ama, sino que Él lo busca y espera y se alegra con todo su corazón cuando encuentra una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo pródigo. No sé cuál sea su situación. El amor y el gozo inefable de Dios, hermano, es aumentado cuando Él va a recuperar lo que se había perdido. Yo le pregunto aquí para final: ¿en la casa del Padre o en la casa del cerdo? ¿Dónde quiere usted vivir? Porque si usted muere en la casa del cerdo, va a ir al infierno por toda la eternidad. Pero si usted hoy viene a la casa de mi Padre, dice la Biblia que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe? En la casa de mi Padre hay lugar para usted todavía. En la casa del Padre dice: y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Dios no está en la casa del cerdo. Dios está en la casa de Él. ¿Dónde está usted viviendo? ¿En la casa del Padre o en la casa del cerdo? Vamos a orar. Si Dios le ha hablado, dígale: Señor, yo no quiero vivir en la casa del cerdo, porque en la casa del cerdo, allí yo perezco de hambre, pero en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Qué hace usted allí en la casa del cerdo, viviendo miserablemente en el pecado, en la maldad, en la rebeldía? ¿Por qué no se humilla hoy ante Dios? Señor, bendice este tiempo de invitación. Muchos deliberadamente querrán seguir viviendo en la casa del cerdo, pero te ruego que les trates, que levantes espinos y cardos alrededor de ellos, para que ellos vuelvan en sí y puedan volver a tu casa, que puedan decir: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, bendice este tiempo, te lo ruego. ¿Cuántos en esta mañana dirán: pastor, yo tomo la decisión de levantarme e ir y decirle a mi Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Y dice la Biblia que levantándose vino a su Padre. ¿Por qué no hoy se levanta de ese lugar donde está usted sentado y viene a un altar? Venga al altar y dígale: Señor, yo quiero volver a la casa de mi Padre. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo no quiero seguir viviendo en la casa del cerdo. Y usted que está viviendo en la casa del Padre y está desanimado y tiene algún problema y usted anhela apartarse de Dios, déjeme decirle que la casa del cerdo es un lugar de destrucción, es un lugar de desperdicio, es un lugar de hambre. No vaya allá. Dígale: Señor, perdóname mi mal pensamiento, perdóname por dejarme engañar por mi pecado, y hoy te suplico que me ayudes a permanecer en la casa tuya, Señor. Cristiano, usted que está en la casa del Padre, dígale a Dios: Señor, ayúdame para que nunca me deslice, para que nunca me desvíe a la casa del cerdo. Dígale: Señor, gracias porque estoy en la casa del Padre. Gracias por tu provisión. Dígale: Señor, gracias por tu amor, por tu cuidado. Es en la casa del Padre que Dios ha prometido proteger. Es en la casa del Padre donde Dios ha prometido bendecir. Dígale: Señor, ayúdame a que no salga de tu casa, de tu presencia, de tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ore por alguien que está en estos momentos en la casa del cerdo. Ore para que él vuelva a la casa del Padre. Ore por alguien, hermano. Todo mundo orando por alguien que está en la casa del cerdo, para que vuelva a la casa de su Padre. Usted, amigo, que no tiene la seguridad de su salvación, que usted es consciente que está viviendo en el pecado, en el vicio, en la inmundicia, que usted hoy reconoce que está viviendo en la casa del cerdo, pero usted dice: hoy yo quiero ir a la casa del Padre. No quiero vivir en esta condición. No quiero continuar viviendo así. Yo quiero volver a la casa del Padre. Si usted quiere volver a la casa del Padre, debe entender 4 cosas. Número 1, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Número 2, para que usted venga a la casa del Padre, debe reconocer que la paga del pecado es muerte, y que si sigue viviendo en la casa del cerdo, la Biblia dice que tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Número 3, usted tiene que reconocer y aceptar y creer que Dios muestra su amor para con usted, para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué tiene que hacer usted? Así como hizo el hijo pródigo. Y dice la Biblia que volviendo en sí,
Dijo, iré a la casa de mi padre. Usted puede hoy tomar la decisión de arrepentirse para con Dios y poner la fe en el Señor Jesucristo. Debe confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. ¡Qué bendición! ¡Qué buena noticia! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero invitarle a usted a hacer una oración como la hizo el hijo pródigo. Hablar con su padre, hablar con el padre y decirle lo siguiente: si usted quiere volver a la casa del Padre, quiere ser salvo, repita esta: de mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesucristo y te pido que me salves. Hoy creo que Jesucristo murió por mí en la cruz y que resucitó para darme vida eterna. Hazme tu hijo y permíteme, recíbeme en tu casa. Sácame de esta casa del cerdo y trasládame al reino de tu amado Hijo. Hazme, Señor, no un jornalero, sino un hijo tuyo. Recíbeme, te lo pido. Señor, gracias por este tiempo. Pido que tu Espíritu Santo atraigas, que tu Espíritu Santo hoy abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, de la casa del cerdo a la casa del Padre. Señor, te lo suplico,